Continuando con la tercera entrega de la unidad 1, Fundamentos Teóricos de Redes Informáticas. En el contexto de diseño de redes de áreas locales, vamos a continuar abordando elementos que nos van a permitir comprender de una forma más clara el proceso del diseño de una red, partiendo de los fundamentos teóricos de las redes informáticas. En la sesión anterior estábamos hablando acerca de los medios y abordábamos dentro de los medios lo que es el uso del cobre. Y dentro del cobre mencionaba pues el uso de cable coaxial, cable STP y cable UTP. Generalmente el cable UTP es el más empleado a nivel de conectividad del LAN y existen diferentes categorías. La categoría eh, en la que hay más redes implementadas son la categoría 5E y la categoría 6 actualmente, que son las categorías que más ampliamente se utilizan. Para elaborar este tipo de conexiones podemos utilizar conectores RJ45 hembra y jack RJ45, que son eh, conectores RJ45 macho y jack RJ45 hembra. Estos generalmente tienen un pinout eh, que describe el orden en que se deben colocar los hilos en el conector o en el jack. Recordemos que el cable UTP está basado pues en una normativa de colores. Eh, este cuenta con 8 hilos, 8 alambritos. Cada uno tiene pues colores definidos que son generalmente pues eh, naranja, blanco naranja, y azul, blanco azul, verde, blanco verde y café y blanco café. Entonces, para eso existen dos normativas que mencionábamos, la 568A y la 568B, que describen pues cuál es el orden o el pinout bajo el que se deben construir pues los tipos de cables. Ahora en esta nueva sesión vamos a abordar la parte de la fibra óptica como medio para realizar pues las interconexiones de redes. Continuando, vamos a abordar ahora los conceptos relacionados a los medios de fibra óptica. Entonces hablemos de las propiedades de la fibra óptica. No es tan común como el cable UTP debido pues al gasto involucrado. Ya sabemos que la fibra óptica pues tiene un costo mayor eh, en comparación con el resto de tipos de medios que se utilizan a nivel de las redes LAN. Es ideal para algunos escenarios de redes. eh, Tiene las propiedades del cable de fibra óptica, pues son sumamente una garantía para lograr transmisiones de gran velocidad y a mayores distancias que del resto de tipos de medios. No es susceptible a la atenuación y es completamente inmune a la interferencia de radiofrecuencia y a la interferencia electromagnética, AM y RFI. Está hecho de fibras flexibles y extremadamente finas de vidrio muy puro. Utiliza láser o LED para codificar los bits como pulsos de luz. El cable de fibra óptica actúa como una guía de onda para transmitir luz entre los dos extremos con una mínima pérdida de la señal. Entonces la fibra óptica tiene propiedades eh, que permiten gran velocidad de transmisión, gran ancho de banda y por lo tanto permiten una transmisión a mayor distancia. Eh,
para generar las señales de datos que se transmiten a través del núcleo de la fibra, pues se suelen utilizar láser, en el caso de la fibra monomodo, o LED en el caso de la fibra multimodo. Que son los dos tipos de fibras que mencionábamos aquí. La fibra monomodo produce o tiene un núcleo más pequeño en comparación con el de la fibra multimodo. Núcleo pequeño, utiliza láser que son generalmente pues más costosos y se utiliza en interconexiones de larga distancia. En el caso de la fibra multimodo, eh, el núcleo es más grande, utiliza LED que es menos costoso en comparación con el láser. Los LED se transmiten en diferentes ángulos de hasta 10 gigabits por segundo a más de 550 metros. En el caso de la fibra monomodo, solo un haz es transmitido a través del núcleo de la fibra. En el caso de la multimodo se transmiten pues múltiples haces de luz por el núcleo. En comparación entonces con el resto de medios, la fibra óptica pues tiene propiedades que serían deseables en las implementaciones de redes. eh, pero el costo pues y la dificultad o la complejidad para los procesos de instalación pues son sus principales desventajas. Entonces, ¿dónde se puede utilizar la fibra óptica? Eh, si bien por los costos puede ser que muy pocas infraestructuras sean infraestructuras de LAN sean implementadas a través de fibra óptica. Entonces eso lo hace ideal a este tipo de medio para hacer otros tipos de interconexiones, dada pues la ventaja que tiene para desarrollar transmisiones de larga distancia. Entonces, los cuatro tipos de industria en las que se suele implementar la fibra óptica son en las redes empresariales, se utilizan para aplicaciones de cableado de backbone, dispositivos de infraestructura de interconexiones. Si vamos a interconectar, por ejemplo, un edificio con otro edificio o conexiones entre pisos, en la parte de cableado estructurado, a este se le llama subsistema de cableado vertical o de backbone. Y generalmente las normativas recomiendan que se realice a través de fibra óptica. Ese es un tipo de aplicación donde se suele implementar pues la fibra óptica. Y el segundo es en la fibra hasta el hogar o FTTH. Se utiliza para proporcionar servicios de banda ancha, siempre activos a hogares y pequeñas empresas. Redes de larga distancia utilizadas por los proveedores de servicios para conectar países y ciudades. Y las redes de cableado submarino se utilizan para proporcionar soluciones confiables de alta velocidad y alta capacidad, capaces de sobrevivir en entornos hostiles o distancias transoceánicas. Entonces, los conectores que se suelen utilizar en la parte de fibra óptica, bueno, existen los conectores de punta recta o directa, ST, que generalmente pues son conectores que ya muy poco se utilizan. Los conectores suscriptores o SC y los conectores Lucent o LC simplex. En el caso de los conectores LC, como la fibra óptica tiene un núcleo a través del cual viaja la fibra, para obtener una conexión dúplex se requieren pues de dos filamentos de fibra.
Por eso necesitamos pues dos hilos de fibra. Este es un conector dúplex que incluye pues las dos conexiones. Y generalmente en este tipo de conectores uno se utiliza para transmitir y el otro se utiliza para recibir. Entonces esos son los tres tipos de conectores que en este caso generalmente los más comunes pues son los LC, pero también hay su utilidad en SC y los más antiguos son los ST. Aquí tenemos algunos ejemplos de patchwork de fibra óptica. Tenemos el cable de conector SC-SC que es multimodo, es de fibra multimodo. Generalmente los naranjas son para fibra multimodo. Luego tenemos un cable de conexión LC-LC que es para single mode o, o monomodo, que es este que tenemos aquí, realmente el cable amarillo. Y luego tenemos un cable de conexión multimodo que es TLC. Este pues tiene dos conexiones en el caso pues de que existieran conectores diferentes. Entonces podemos tener este que tiene pues dos conectores. Por un lado tiene ST y por el otro lado pues tiene LC. Y el cable de conexión ST-SC de fibra monomodo o single mode que le llaman. Entonces la naranja, si la chaqueta o el revestimiento de la fibra óptica es amarilla, significa que el cable pues es fibra monomodo. Y si es naranja, se dice que es multimodo. O sea, son como normativas que están presentes en los procesos de la fabricación de la fibra. Entonces, si hacemos una comparación entre la fibra versus el cobre, podemos decir que la fibra óptica se utiliza principalmente como cableado de red troncal para alto tráfico punto a punto, las conexiones entre instalaciones de distribución de datos y para la interconexión de edificios en campos multiedificantes. Entonces, podemos hacer la comparación. Admitido por ancho de banda, en el caso del UTP, de 10 megabits por segundo hasta 10 gigabits por segundo. En el caso de la fibra óptica, van de anchos de banda desde 10 megabits por segundo hasta los 100 gigabits por segundo. La distancia en UTP pues es relativamente corta porque la distancia máxima va de 1 metro hasta 100 metros, pero en la fibra óptica va desde un, 1 metro hasta pues 100.000 metros. La inmunidad a la interferencia electromagnética eh, e interferencia de radiofrecuencia en el cable UTP pues es baja, pero en la fibra óptica es alta porque es totalmente inmune a cualquier, a lo que tiene que ver pues con corriente eléctrica. Inmunidad a peligros eléctricos, en el caso del cable UTP, pues es bajo porque las tensiones o los voltajes que se envían a través del cable UTP pues son bastante bajos. Pero en el caso de la fibra óptica, totalmente eh, pues es alta porque no se transmiten señales eléctricas, sino que se transmiten pulsos eléctricos, pulsos de luz. Entonces, por lo tanto, pues no hay ningún tipo de afectación con respecto al paso de corriente eléctrica. El costo de medios de comunicación y de colaboración, en el caso del cable UTP es más bajo, pero en el caso de la fibra óptica, pues sí es más alto. Se necesitan habilidades de instalación. Para hacer un cable UTP, pues es bastante práctico, bastante fácil. No hay, no hay que recibir pues un entrenamiento largo. Generalmente con un poco de práctica uno puede adquirir la experiencia y es fácil de instalar.
pero en el caso de la fibra óptica, pues se requiere de mayor, es un proceso más complejo, entonces por lo tanto puede llevar pues un mayor tiempo la elaboración de instalaciones basadas en fibra óptica. Las precauciones de seguridad, en el caso de la del cable UTP, perdón, es más bajo, pero en la fibra óptica pues hay que manejar más herramientas, hay que tener más precauciones, ser más minucioso en los procesos de limpieza de la fibra óptica. Se pueden hacer empalmados, elaboración de conectores. Todo esto pues conlleva a un proceso más riguroso al momento de del trabajo con la fibra óptica. Bien, entonces con esto pues vamos a dar por finalizada esta sesión y en la siguiente entrega pues vamos a estar hablando acerca de los medios inalámbricos.